A ustedes, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra sesión número 5 del curso de Teología Sistemática. Es el curso 2 y estamos cubriendo los temas de antropología, cristología y soteriología. Y en nuestra clase número 5 empezamos la apertura de nuestro tema sobre cristología. Por eso el subtema, lo que vamos a trabajar el día de hoy, dice Cristología, revelación progresiva y economía salvífica. Va a ser una sesión vamos a conectar con lo último que vimos de antropología y la antropología es un tema previo a la cristología porque en la antropología estamos mirando cómo está constituido el ser humano en esas tres, pues esos tres elementos de el cuerpo, la psique y el espíritu. Y eso nos va a servir, el correcto entendimiento de todo eso nos va a servir también para poder comprender el tema de la cristología, ya que los postulados principales de la cristología es que Jesucristo fue verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. Ese es el punto doctrinal por excelencia de la cristología. Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces vamos a enfocar cómo es que este antecedente que ya vimos sobre la antropología bíblica también de hecho aplica para el propio Jesucristo. Entonces, el hecho de que en términos humanos seamos un cuerpo que necesita, como lo habíamos dicho, de sustento, es un cuerpo finito, es un cuerpo que puede sufrir, que está sujeta, que el cuerpo humano está sujeto a toda clase de vicisitudes. No va a ser diferente con Jesucristo, porque vamos a ver cómo en su ministerio también él siente hambre, siente tristeza, siente miedo, siente temor, pero también siente alegría, siente gozo. Le gusta estar acompañado de muchas personas, es tierno con los niños, es comprensivo con con las personas mayores, con los enfermos, etcétera. Entonces, todos esos aspectos que pertenecen al ámbito de lo humano se van a reflejar, por supuesto, en Jesucristo, pero no solamente las cuestiones de lo humano, cuestiones humanas, cuestiones sensoriales, sino que también y esta es pues, la base para la salvación, que también hay un elemento divino en Jesús. Pero esos dos elementos, lo humano y lo divino, nos van a servir para poder entender en qué consiste la economía salvífica o, en otras palabras, en qué consiste el plan de salvación. Cuando hablamos de economía salvífica, estamos viendo toda esa funcionalidad que Dios ha desplegado en su revelación para constituir el plan salvífico para todos nosotros. Así es que todo este antecedente de la antropología nos sirve muy bien para poder entender, repetimos, el proceso de salvación y la persona de Jesucristo. Así es que muy bienvenidos sean todos, hermanos y hermanas, y entonces comenzamos. Muy bien. Dice aquí, la intervención de Dios en el mundo se manifiesta a través de los medios de gracia. La intervención de Dios en el mundo. Cuando hablamos de la revelación progresiva, nos estamos refiriendo a todas esas formas en las que Dios se ha relacionado o se relaciona con con el, con el ser humano. Y dentro de esta intervención de Dios en el mundo, es decir, su automanifestación, viene a salir aquí el tema de las intermediaciones. Dios
usa de intermediaciones para darse a conocer al ser humano. Y aquí en este diagrama tenemos lo que podríamos considerar las más importantes. Pero estas que vamos a mencionar, hermanos, y que ustedes ya pueden ver aquí en la diapositiva, no son las únicas, porque hay muchas formas en las que Dios se manifiesta y pues una bendición que la Biblia justamente tenga o contenga todas estas intermediaciones de Dios. Vemos, por ejemplo, episodios como la misma creación, es decir, la comunicación que Dios al inicio tenía con Adán y Eva. Después viene la cuestión de la caída, pero vemos cómo a través y a pesar de las circunstancias, Dios viene no solo manifestándose, sino viene dando a conocer lo que va a ser su plan de salvación con el llamamiento de Abraham, la institución de las 12 tribus, etcétera. Pero vemos que de una u otra manera, pese a todas las circunstancias y pese a las limitaciones del ser humano, Dios se viene dando a conocer a través de muchos medios, pero estos medios, ya en el aspecto de la teología, estos medios, estas formas, que a veces van a ser a través de personas, va a ser a través de un pueblo, va a ser a través también de las manifestaciones de la naturaleza. Por ejemplo, si recordamos el episodio de Eliseo, cuando Eliseo es perseguido por la reina, una reina bastante mala, por cierto, es perseguido y corre a esconderse a una cueva. Entonces, ahí tiene un encuentro con Dios, primeramente a través de un viento huracanado, dice el texto, a través de un terremoto, pero también a través de un viento apacible. Y todas esas manifestaciones, es decir, los ángeles, las situaciones de la naturaleza, todos esos episodios, todas esas circunstancias son formas en las que Dios se automanifiesta, en las que Dios se da a conocer. Pero evidentemente, dentro de toda esa amplia gama de manifestaciones, hay unas que por sí son muy especiales y esas que por sí son muy especiales y que manifiestan de una manera clara, evidente y sistemática la salvación divina. Estas manifestaciones dentro del tema de la teología se van a conocer como medios de gracia, medios de gracia. Y bueno, dentro de los medios de gracia, entonces vamos a identificar que de entre toda la amplia gama de manifestaciones que Dios hace al ser humano, hay algunas que van a resaltar de una manera muy, muy singular, muy particular. Por eso es que estas intermediaciones van a ser conocidas así, porque son medios a través de los cuales Dios manifiesta su voluntad salvadora, pero de una manera muy especial, lo hemos dicho. Así es que, en primer lugar, y de manera natural, tenemos la creación. ¿Cuál es el propósito de la creación? La creación tiene como propósito fundamental manifestar no solamente al Creador, sino todas las características que después a desenvolver o se van a desarrollar en pues, en la historia, a veces de las personas, como en el caso de Abraham, de Isaac y de Jacob, los patriarcas, el propio José, pero también a través de incluso de una nación, como lo va a ser el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es el propósito? Hay un propósito en cada intermediación. Hay un propósito fundamental en cada intermediación. El propósito en la creación es manifestar quién es Dios, que es pues toda la base fundamental de lo que va a sustentar el proceso de salvación.
Entonces, el propósito de la creación es manifestar al Creador. Ese es el punto de arranque. Después tenemos en la siguiente intermediación, tenemos el tema de la elección. Hay una elección eh, de entre todos los pueblos. Dios dice, llama a Israel un pueblo, pues si lo comparamos en su momento con otras naciones, pues vamos a tener que era un pueblo muy débil, un pueblo pues que en aquel tiempo había grandes potencias en todo sentido, no solamente en la cuestión militar, sino también en la cuestión intelectual, en la cuestión cultural. El propio Abraham venía de una tradición cultural muy importante, que esta cultura de la que proviene el personaje Abraham, pues es una cultura que va a proveer de grandes conocimientos a la humanidad. Incluso hasta el día de hoy, el impacto de esta gran potencia, pues nos ha dado un legado muy importante para nosotros. Pero bueno, Dios no elige a ninguna de las grandes potencias de aquel tiempo, sino elige a un pueblo débil, a un pueblo debilitado, un pueblo que no tiene pues muchas probabilidades de sobrevivir, pero acuérdense que lo que Dios quiere mostrar es justamente su gracia. Entonces, por eso esas intermediaciones son intermediaciones de gracia. Y entonces Dios elige a un pueblo. ¿Y para qué lo elige? ¿Cuál es el propósito de que Dios elija a Israel? Bueno, el propósito es manifestar al Dios verdadero, porque también recordemos que toda esa cuestión de la cosmología y es decir, cómo funciona el mundo, pues cada nación, cada pueblo lo entiende de manera diferente. Por eso es que en el caso de los egipcios, de donde los israelitas estuvieron, según el testimonio bíblico, por más de 400 años, los egipcios tienen toda una serie de dioses asociados a la naturaleza, el sol, la luna, el propio río Nilo, en fin, eran todo un esquema de dioses que van a influir fuertemente al pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel, estando ya habiendo salido de Egipto y estando al pie del monte Sinaí, ellos en esa demora que tenía Moisés al haber subido al monte, ellos eligen, porque así lo necesitaban, eligen hacerse un ídolo que los proteja. Entonces, pero ¿cuál es el propósito de la elección? Volvemos a señalar, el propósito de la elección es que Israel muestre dentro de todas esas creencias idolátricas que entonces existían, muestre al Dios verdadero. De hecho, el primer mandamiento, el primero de los 10 mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, la función principal de Israel a lo largo de toda su historia va a ser manifestar al Dios verdadero. Y no solo para sí mismo, sino para las naciones, porque desde aquí ya se convierte todo en un tema evangelístico. Evangelístico diríamos porque justamente el evangelio se constituye como ese dar a conocer la voluntad salvadora de un Dios verdadero. Así es que podríamos decir ya desde tiempos muy tempranos que la función de Israel era una función evangelística, es decir, una función de manifestar a Dios verdadero a las demás naciones. La siguiente intermediación, también muy importante, que va a tener una gran relevancia, no solo para la vida del pueblo, sino para posteriormente el propio surgimiento de la fe cristiana,
es el tema de la ley. Pero la ley, más allá de la letra, más allá de los más de 600 mandamientos que hayan tenido el pueblo israelita, más allá de eso es la manifestación de la voluntad divina para el ser humano. Porque recuerden que va a haber muchos episodios en donde el pueblo parece cumplir la ley, parece apegarse al cumplimiento de los mandamientos. Sin embargo, se hace de una manera mecánica, de una manera fría, de una manera ritual nada más. Y por eso es que el Señor en repetidas ocasiones dice que no está contento, que aunque Israel tiene todo ese cumplimiento ritual de sus ordenanzas, Dios no está contento porque lo que Él quiere es el corazón del pueblo. Así es que la ley, su función básica, su función esencial es manifestar la voluntad divina para el ser humano. Y lo cual nos lleva al siguiente punto, porque hasta antes de Cristo, es decir, si no tenemos en cuenta a Cristo, pues la única manera de tener contacto y de tener certidumbre de qué es lo que Dios quiere, pues es a través de la ley. No hay otra forma, no hay otro medio. Por eso es que para tiempos de Jesús, la observancia de la ley había adquirido tal relevancia que se había convertido en el todo para el pueblo. Pero era un todo, era una práctica, era un ritualismo que aún así no satisfacía las demandas de Dios, no satisfacía lo que Dios quería. Y por eso es que la ley, como dicen los escritos del Nuevo Testamento, la ley era una sombra de lo que había de venir. Y obviamente lo que había de venir era la presencia de el Hijo de Dios entre nosotros. Por eso es que en esas intermediaciones, en esas automanifestaciones de Dios en la historia humana, la presencia de Cristo viene a ser la muestra o la automanifestación por excelencia de Dios a los seres humanos, porque la encarnación de Jesús, la encarnación de Jesucristo, es la manera más clara, más profunda, más evidente, más real de lo que Dios quiere para todos nosotros. Por eso es que Cristo, ¿cuál es la función de Cristo? Que también en Él podemos hablar de una función, porque todas esas intermediaciones tienen un papel funcional. Así es que no es diferente con Cristo. Cristo también viene a desarrollar una función, y esta es la de manifestar la esencia del Creador en el ser humano y en la creación. Por eso es que los escritos del Nuevo Testamento dicen, hablando de la presencia de Jesús entre los seres humanos, dice que en Cristo Dios se ha propuesto reunir todas las cosas. Es decir, Jesucristo se, se pone o es puesto como un punto de encuentro. Jesucristo constituye el punto de encuentro más excelente entre Dios y los seres humanos. Así es que todos los propósitos anteriores, es decir, manifestar al Creador, en el caso de la creación, manifestar cuál es el Dios verdadero, en el caso de la elección del pueblo de Israel, manifestar cuál es la voluntad de Dios para el ser humano, como era en el caso de la ley, todo eso se cumple de una manera excelente en Cristo, porque en Cristo se habla de la nueva creación, en Cristo se habla de la nueva criatura. Sí, y dice, he aquí, dice el apóstol Pablo, he aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo, refiriéndose a esa creación que ahora Jesucristo trae para todos los seres humanos. Manifestar al Dios verdadero, como era el caso del propósito de elección, dice
el propio Jesús en el Evangelio de Juan dice, porque a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito, el Hijo de Dios, Él lo ha dado a conocer. Así es que, aun cuando Israel tenía esa función de dar a conocer, de manifestar al Dios verdadero en medio de las naciones, ahora Jesucristo, su función, una de sus funciones también es manifestar a ese Dios verdadero, incluso para aquellos que ya creen en Dios, incluso para el propio Israel. Jesucristo tiene esa función de manifestar. Por eso, Tomás, cuando le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y ustedes me dicen, muéstranos al Padre, porque lo que yo os he dicho, lo que yo he hecho y lo que yo soy, todo eso revela al Padre. Así es que en Jesucristo, en Él se reúne todas esas excelencias de las intermediaciones. En Jesucristo adquieren la forma más excelente. ¿Y qué decimos de la ley, no? Si la ley tenía tal relevancia, tanto que pues se habían levantado eh, grupos de personas guardianas del cumplimiento de la ley, como eran los fariseos, los escribas, los saduceos, etcétera, el sacerdocio mismo, todos eran guardianes del cumplimiento de la ley. Pero viene Cristo y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a su prójimo con odio, con rencor, él ya ha violado ese mandamiento. Así es que en Jesucristo también tenemos una magnificación del propósito de la ley. Porque si el propósito de la ley era manifestar lo que Dios quiere, Jesús se constituye a sí mismo como la verdad de Dios. Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, hay una apuesta de Jesucristo como el camino más excelente hacia el Padre. Y no hay otro medio porque los propios escritos así lo proclaman, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Así es que en estas intermediaciones que constituyen las automanifestaciones de Dios en la historia humana, que tenemos varias, aquí hemos puesto las más significativas, Jesucristo es la de mayor relevancia. Y en este mismo sentido, estamos viendo que pues hay un proceso salvífico para, a través del cual, este proceso a través del cual Dios viene avanzando, viene cumpliendo los pasos principales de una manera sistemática, los pasos principales para alcanzar el cumplimiento de su voluntad, que es la salvación del ser humano. Bueno, ahora, si bien habíamos dicho en esta parte que Jesucristo se constituye como la máxima revelación, entonces el paso siguiente es entender la encarnación de Jesucristo. Dice, dice Dice, la encarnación entendida desde la perspectiva de Cristo como mediador, ¿sí? La perspectiva de Cristo como mediador, porque estamos diciendo que Jesucristo también cumple esta función de ser intermediación, la más excelente, por supuesto, pero esta encarnación es muy importante de entender porque su relevancia teológica es muy importante para la comprensión del tema salvífico. Dice, la revelación progresiva indica tanto un proceso
pero también una significación. Entonces, aquí tenemos a Jesucristo también como mediador. Y hablar de Jesucristo es hablar de su doble naturaleza. La cristología pone de gran relevancia a pone gran relevancia a este aspecto de la doble naturaleza, porque es lo que va a sustentar todas nuestras doctrinas cristianas. Entonces, la encarnación resulta un tema muy importante dentro de la cristología, y tenemos evidencia bastante clara en el Nuevo Testamento sobre esta doctrina, porque tenemos que mirarlo no solo como una realidad histórica, la encarnación del Hijo de Dios y su presencia en el panorama o en la historia del ser humano, sino también tenemos que verlo como un aspecto doctrinal, un aspecto doctrinario. ¿Y eso qué significa? Significa que dentro de las grandes doctrinas de la fe cristiana, una de las cuales sustentan a otras y una de las cuales tienen una gran significación es, por supuesto, el tema de la encarnación. Y el tema de la encarnación, que es tan importante, se vuelve un tema central para los documentos de Juan, para la teología juanina, porque va a llegar un momento en el que cuando esto se ponga en duda, porque había una doctrina en el primer siglo, que era el docetismo, y el docetismo decía que Jesucristo no se había, que el Hijo de Dios no se había encarnado realmente, sino que cuando nosotros vimos a a ese personaje Jesús, no era realmente una encarnación, sino que era una apariencia, era una proyección, y que nuestros ojos o que los ojos de aquel tiempo de las personas vieron, pero que no era real. Esto, por supuesto, es una doctrina extraña que en su momento constituyó alguna de las herejías en el primer siglo, y entonces esto va a hacer que el propio Juan en sus documentos diga que si alguno niega que el Verbo ha venido en carne, si uno niega la encarnación del Hijo de Dios, el tal sea juzgado como el anticristo. Entonces ya vemos que desde el primer siglo el tema de la encarnación se volvió un tema trascendental y un tema que había que cuidar y defender de otras doctrinas, de otras corrientes de pensamiento. Pero, ¿qué hay en el tema de la encarnación? ¿Por qué? ¿Por qué la encarnación se constituye en un tema muy importante? Hay un pasaje dentro de los documentos de Pablo en Filipenses, Filipenses 2 versos 5 al 11, en donde hay una sección que se conoce como el himno o el canto cristológico. El canto cristológico, donde ya se establece los tres estados básicos de la cristología, que es preexistencia, encarnación y glorificación. Esos tres estados de la cristología, preexistencia, encarnación y glorificación, van a constituir los elementos principales de la doctrina cristológica. Por eso es que en este momento que estamos abordando el tema de la encarnación, entonces tenemos lo siguiente: dice la encarnación, un balance que resulta en un equilibrio perfecto en las funciones del mediador. Eh, em, si bien el poder abordar de una manera profunda en qué consiste la doctrina cristológica de la encarnación, y hay libros al respecto, por supuesto, pero nos interesa enfocar la encarnación dentro de las funciones del mediador.
porque habíamos señalado ya desde esta parte, habíamos señalado desde esa parte que dentro de estas manifestaciones hay una función para cada una de ellas y Cristo no es la excepción. Así es que cuando hablamos de la encarnación también estamos señalando que todo esto tiene un sentido funcional. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué sirve? Y entonces tiene que ser el enfoque al estar abordando el tema de la encarnación. Y esa doble naturaleza, por un lado el aspecto de lo divino y por el otro lado el aspecto de lo humano, se van a ir reflejando en las diferentes circunstancias de la vida de Jesucristo. Entonces, la vida de Jesús, tal y como la transmiten los evangelios, tal y como ha quedado consignada en los documentos evangélicos, nos va a brindar un espectro, nos va a brindar una imagen de cómo es Dios y de cómo es Dios entre nosotros, porque recuerden que Jesús al nacer se le llama el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo es Jesús en este doble aspecto, en tanto el aspecto divino como el aspecto humano? Y aquí podríamos hacer algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos, ubicando el ministerio de Jesucristo? Hagan de cuenta que tenemos en nuestra mente en este momento todo lo que es los diferentes aspectos que constituyen el ministerio de Jesús. ¿Qué aspectos de ese ministerio nos indicarían su naturaleza humana? ¿Qué aspectos? Bueno, el aspecto de su cansancio, a veces él se cansaba en esos viajes itinerantes que tenía entre un pueblo y otro, como es natural, toda persona se cansa. Entonces él se cansaba y a veces en ese cansancio, pues le daba sed. Así es que tenemos un episodio en Juan 4, en donde aparece la conversación de Jesús con la mujer samaritana, pero el inicio de todo eso son sus necesidades humanas, es decir, su necesidad de descanso y su necesidad de tomar agua. Por eso él se acerca a aquel pozo que era conocido como el pozo de Jacob y le dice a aquella mujer, mujer, dame de beber. Entonces tenemos aspectos de la naturaleza humana de Jesucristo. Podemos citar otros, por ejemplo, cuando muere Lázaro, y Jesucristo a propósito se demora en llegar a la casa de Lázaro y por lo tanto en esta demora que Jesús hace a propósito, Lázaro muere y llega Jesús y dice el texto que estando frente a la tumba de Lázaro, Jesús se conmueve de tal manera que llora. Y llora de tal manera que los presentes comienzan a decir, mira cuánto le amaba. Esto quiere decir que la manera en cómo Jesús se conmovió ante la muerte de su amigo Lázaro fue de tal manera que los presentes pudieron reconocer que había mucho amor entre Jesús y ese amigo muerto. Tenemos al Jesús tierno, por ejemplo, cuando eh, los discípulos que no permitían que los niños se acercaran a él, él les reprende y les dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales, de los que son como tales, es el reino de los cielos. Así es que tenemos por supuesto a un Jesús tierno, un Jesús que puede reír, que puede ser sarcástico en momentos,
que muestra su ira, su enojo cuando corre a los mercaderes en el templo en Juan 2, cuando recrimina a los fariseos y publicanos de que ellos siempre están mirando hasta las más pequeñas fallas en los demás. Y dice, ustedes miran la paja en el ojo de los demás, pero no miran la viga que está en su propio ojo. Entonces tenemos muchos aspectos del mediador, muchos aspectos de Jesucristo que nos muestran su naturaleza humana. Incluso el mismo temor que él sentía en momentos previos a su entrega y a su muerte, que dice que subió al huerto a orar y que sus sudores eran prácticamente como gotas de sangre. Entonces, tenemos a un Jesucristo que podemos ver su lado humano de muchas maneras, pero también podemos ver el lado divino de Jesús. Y entonces, aquí si en esta parte lanzáramos la pregunta de qué aspectos de la vida de Jesús nos muestran su lado divino. Con toda seguridad diríamos, bueno, pues quizá los milagros, porque en Jesucristo Él opera milagros muy importantes que también han quedado consignados en los escritos y a veces milagros que no tienen algún punto de comparación, porque recuerden que una de las cosas que también, de las cuales o por las cuales se acusaba a Jesús en su momento, fue que él era un milagrero como había otros, porque los taumaturgos, como así se conocen a los obradores de milagros, los taumaturgos ya existían en tiempo de Jesús. Pero los milagros que Jesús hace, como el devolver la vista a un ciego de nacimiento en Juan 9, ahí mismo se dice que dice, esta es una señal como nunca antes se había visto. Y si los testigos pueden decir que es una señal, es una curación, es un milagro como nunca antes se había visto, quiere decir que ellos ya habían visto algunos. Y no solamente de Jesús, puede ser que de otras personas. Como en el libro de los Hechos, había también un tal Simón, un mago, que parecía también tener esta virtud de hacer cosas especiales, cosas sobrenaturales, pero sabemos que este, este mago, bueno, así denominado como mago, Simón el mago, al ver lo que los apóstoles decían, les ofreció dinero para él poder hacer los mismos portentos que ellos hacían. Entonces, ellos obviamente le dijeron, Simón, tu dinero perezca contigo porque pretendes comprar con dinero el don que es solamente un don divino. Entonces, hablando de los milagros, podríamos decir, bueno, los milagros garantizan la parte divina de Jesús. Bueno, pero si decimos que los milagros garantizan o dan testimonio de la parte divina de Jesús, entonces todos esos grandes personajes que en el Antiguo Testamento también hicieron milagros, podríamos decir que entonces ellos también eran divinos, porque Eliseo y Elías también resucitaron muertos, resucitaron a personas muertas. Jesús lo hace con Lázaro, sí, pero también Elías y Eliseo, si leemos sus historias, Elías y Eliseo también resucitaron a personas muertas. Ahora, otro tipo de milagros, pues vemos a personajes en el Antiguo Testamento que fueron medios usados por Dios, como es el caso de Moisés, para obrar maravillas, para obrar portentos. Así es que tal vez no diríamos que los milagros por sí mismos son una evidencia de la divinidad de Jesús.
De hecho, teológicamente, hay solamente un aspecto que nos puede hablar de la divinidad de Jesús. Y aquí ha habido un consenso al preguntarse, bueno, ¿cuál es el elemento que en el ministerio de Jesús nos evidencia de su divinidad? Y el elemento que por sí mismo evidencia la divinidad de Jesús es justamente su capacidad, su poder para perdonar los pecados. Por eso es que los religiosos de su tiempo identifican de una manera automática ese elemento acerca del perdón, porque ellos dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El perdón de pecados es una prerrogativa que solamente pertenece a Dios. Que Jesús haya hecho milagros, bueno, otros personajes ya los habían hecho. Que Jesús pueda hablar con tanta sabiduría, bueno, había habido otros personajes en la historia que ya lo habían hecho. Por eso es que a veces a Jesús se le dice, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú alguno de los grandes profetas? Entonces ya había habido vestigios en la historia también de esto. Pero cuando Jesús dice a las personas que sana, y dice, tus pecados te son perdonados, ve en paz. Eso sí representaba una prerrogativa que solamente pertenecía a Dios. Y por eso es que eso se constituye en el elemento o en uno de los elementos principales de la cristología, es decir, el perdón de pecados, porque justamente la muerte de Jesús va a constituir para todos nosotros la remisión, el perdón, la restauración de esa naturaleza pecaminosa y nos puede presentar como justificados ante el Padre. Por eso es que el perdón de pecados, doctrinalmente hablando y teológicamente hablando, se va a convertir en quizá la única evidencia de la divinidad de Jesús. Así es que esta doble naturaleza, volvemos a señalar, tiene un papel funcional. Es decir, por un lado, manifiestan que Jesús fue realmente humano y por otro lado, manifiestan que Jesús tiene una prerrogativa, tiene una divinidad que es lo que va a sustentar su sacrificio redentor por todos los seres humanos. Así es que en esta doble naturaleza constituida en la encarnación, hay un balance. Y este balance es un equilibrio perfecto entre las funciones del mediador. Ahora, ¿cómo impactan? Esto no se termina aquí porque ¿cómo impactan lo humano en nosotros y cómo impacta lo divino también en nosotros? Bueno, vamos a ver que lo humano lo humano en nosotros va a ser impactado por la naturaleza de Jesús, porque si Él, habiendo sido eh, pues un ser humano, sujeto a todas las condiciones de nuestra naturaleza, y aún así haberse mantenido, eh, digamos, puro o limpio o apegado a la voluntad divina, como ningún otro, entonces eso quiere decir que nosotros, o la ética cristiana, es el sustento para la ética cristiana. Querría decir entonces que nosotros estamos y podríamos alcanzar también el nivel de integridad de un Jesús. Por eso es que el propio Señor Jesucristo nos dice, nos lanza ese reto de sed pues vosotros perfectos o íntegros
como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así es que la naturaleza humana de Jesús y su victoria sobre todas las tentaciones humanas constituyen la base para la ética cristiana. Porque nosotros, esto es muy interesante, hermanos, y tiene mucho que ver con nosotros porque podríamos empezar a decir, bueno, es que Jesús alcanzó tal grado de perfección, tal grado de integridad, pues porque era el Hijo de Dios. Y si era el Hijo de Dios, entonces pues no podía hacer otra cosa, ¿no? O sea, ¿cómo es que siendo Hijo de Dios, pues se iba a portar mal? Claro que no, porque, de hecho, porque era Hijo de Dios, alcanzó tal grado de perfección, pues que solamente lo puede hacer. Entonces, eso se convierte en un pretexto o puede llegar a convertirse en un pretexto para entonces decir, pues es que nosotros somos seres humanos, nosotros tenemos errores. Y esto se convierte en un justificante para no crecer, para no desarrollarnos, para no madurar. Porque los escritos y la perspectiva cristiana es hasta que alcancemos la edad, la medida de la plenitud de Cristo, hasta que lo alcancemos. Entonces, se convierte en una situación que se puede alcanzar, que es alcanzable, pero nunca va a ser alcanzable si siempre nos estamos manejando en pretextos de que, bueno, es que yo soy solamente humano y errar es humano y no hay persona perfecta, no hay un ser humano íntegro. Bueno, o sea, si Jesús tomando nuestra humanidad, si Jesús tomando la humanidad de una manera total y plena pudo hacerlo, entonces, eso ya marca una línea muy importante también para nosotros. Y del otro lado, cómo impacta la naturaleza divina en nosotros? Bueno, a través, ya lo hemos dicho, del perdón, porque la muerte, la muerte de Jesús, si Jesús solamente hubiera sido humano, el razonamiento de Pablo es que un humano, una persona que solamente es persona, puede acaso redimir a otra persona, pero no más. Es decir, si alguien quiere sustituir el veredicto de condenación de una persona, pues solamente alcanza para una persona igual. O sea, yo puedo redimir a otra persona sacando de la cárcel y poniéndome yo en la cárcel. O yo puedo redimir a otra persona en condenación, voy yo asumiendo esa condenación. Pero, ¿qué clase de persona tiene que ser aquella que propicia una redención y un perdón de tal magnitud que no solamente alcanza a una persona, sino que puede alcanzar a un pueblo, a una generación, a varias generaciones y más, a generaciones tanto en el pasado como en el futuro? ¿Qué clase de persona cuya muerte puede ser esa que alcance a todos los seres humanos de cualquier tiempo, de cualquier época y de cualquier región? Bueno, eso solamente tiene que ser alguien que es más que una persona. Y lo puede hacer o lo puede lograr alguien cuya naturaleza también incluye la parte divina. Por eso es que en la teología del Nuevo Testamento no muere solamente una persona. Ciertamente Jesucristo era total y plenamente humano, sí, pero también era total y plenamente divino. Por eso es que con su muerte puede lograr una redención de tal magnitud. Ahora, aquí vienen muchas preguntas, por supuesto, y entonces una de las preguntas principales es si Jesús, siendo divino, muere y logra una eh, redención de tal magnitud,
quiere entonces decir que Dios puede morir. Bueno, este es parte del misterio divino, porque esta parte, teológicamente hablando, nos abre la posibilidad de que Dios pueda morir. Porque si Dios puede morir, como en el caso de Jesucristo murió, y no murió solamente la parte humana, porque lo vamos a ver más adelante que sigamos avanzando en el tema de la cristología. Vamos a ver cómo ya desde muy temprano en la historia de la fe, en la historia del cristianismo, había quienes pensaban que lo que había muerto era solamente la parte humana. Y como la parte divina no puede morir, entonces esa parte había quedado suspendida, había quedado solamente como adormecida, fuera de sus funciones o inhabilitada de sus funciones, hasta que Jesucristo resucita, esa parte divina vuelve a entrar en funciones. Era una manera en cómo se explicaba, o algunas corrientes de pensamiento en el primer siglo querían explicarlo. Sin embargo, la doctrina cristiana, como tal, afirma que no solamente muere la parte divina, sino también, no solamente muere la parte humana, sino también muere la parte divina, porque si no hubiese muerto la parte divina, la salvación no hubiera sido posible. La salvación sería solamente una ilusión que no habría tenido lugar real, lugar histórico en la experiencia del ser humano. Entonces, aunque en Jesucristo encontramos ambas naturalezas, la divina y la humana, creemos y la doctrina cristiana cree que con su muerte real, con su muerte completa, con su muerte plena, es como, y es la única manera como se opera la salvación y la justificación para todos los seres humanos. Por eso es que en la teología del Nuevo Testamento dice que estando muerto Jesús, el Padre le levantó. Y estando en ese estado de muerte, fue levantado por el Espíritu de Dios. Porque también el Espíritu de Dios en este sentido es puesto como la intervención de Dios en el mundo natural. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando directamente de la intervención divina en el mundo natural. Por eso es que algunos pasajes van a decir que Dios le levantó de entre los muertos, como va a constituir, va a ser un elemento que constituya la proclamación apostólica de predicar a ese Jesús a quien Dios le ha levantado de los muertos, o también en otros pasajes donde se dirá que el Espíritu, el poder del Espíritu, levantó a Jesús de entre los muertos. Pero en uno y en otro caso se refiere a lo mismo, es decir, la intervención sobrenatural de Dios en la historia humana. Así es que esta doctrina cristológica no deja de tener sus complicaciones, claro está, pero es necesario que tengamos un acercamiento y que tengamos una vindicación de la misma, porque en el momento en que no hacemos justicia a un aspecto o a otro, que no hacemos justicia a un aspecto o a otro de la encarnación, entonces, las consecuencias también se debilitan, porque si no enfatizamos el aspecto de lo divino, entonces el perdón de pecados para todos los seres humanos se vuelve algo debilitado. Si no puntualizamos el aspecto humano de Jesús, entonces la ética cristiana carece de sustento. Entonces, por eso es que hay que mantener un balance de ambas cosas. Se trata de una persona completa con, con
con esta parte divina y con esta parte humana, pero una persona, porque la cristología, y lo vamos a ver cómo hay diferentes corrientes que decían, no, es que no era una sola persona, eran dos personas en un solo cuerpo, la persona divina y la persona humana, habitando en el mismo cuerpo, lo cual pues no es por supuesto lo que dice el texto bíblico, pero simplemente lo cito como una manera de señalar que hubo en su momento diferentes formas de resolver esta parte. Bueno, y cómo si Jesús era divino y también era humano, cómo interaccionaban esas dos naturalezas. Se fusionaron, se fundió la una con la otra, una predominó, la una dominó a la otra o la una por ser más débil quedó supeditada en términos de jerarquía, quedó supeditada a la otra, quedó anulada. Bueno, todas estas fueron formas diferentes de resolver el conflicto cristológico, porque no debemos negar que hay un misterio en todo esto. La propia encarnación. Dice Filipenses 2 que dice que el cual, teniendo y siendo en forma de Dios, no tuvo a esa condición como algo a que aferrarse, sino que se anodadó y se hizo hombre, y entre los hombres se hizo siervo, llegando hasta la muerte y muerte de cruz. Pero gracias a esa acción y a esa actitud de Jesús, Él lo exaltó hasta lo sumo, de manera que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están abajo en la tierra y arriba en el cielo. Quiere decir que hay una condición actual de Jesucristo ante la cual toda rodilla en los cielos y en la tierra deben doblarse y eso solamente se puede hacer frente a alguien divino. Uno no puede doblar la rodilla frente a alguien que no es divino. Pero si alguien es divino, como en el caso de Jesucristo, entonces es merecedor y por su obra es merecedor de que toda rodilla se doble. Pero esta doctrina cristológica, hermanos, de Filipenses 2 cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, incluye este canto cristológico, tenemos que este cántico, este himno cristológico ya existía, ya circulaba entre las iglesias del primer siglo. Pablo lo toma, lo inserta en su carta y les dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ya, como lo decíamos al inicio de nuestra clase, tenemos los tres estados de la cristología perfectamente definidos, ya desde muy temprano en la historia, que es preexistencia, encarnación y glorificación. Y que estos tres estados de la cristología van a constituir los pilares de todo ese desarrollo en torno a la persona de Jesucristo. Así es que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, si estamos hablando entonces de las funciones, porque no debemos perder de vista de que estamos hablando de funciones, y por eso es que nos estamos centrando en este tipo de enfoque. Entonces, vamos a continuar con esto y pasamos a esta parte. Dice la función de las dos naturalezas en la economía salvífica, las funciones. Y estos dos pasajes son tomados del libro a los Hebreos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha tenido, si uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin
pecado. Este pasaje de Hebreos 4:15, queridos hermanos, nos muestra la creencia de los primeros cristianos en la humanidad de Jesús. Es decir, porque dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque él era humano. Entonces, él siendo humano se puede compadecer o puede comprender, entender y experimentar las debilidades del ser humano. Dice, no tenemos alguien que no se identifica con nosotros, sino al contrario, tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Esto es muy importante, hermanos, porque ya habíamos dicho, habíamos señalado esa parte, que había quienes no creían que el Hijo de Dios se hubiese encarnado. Y si el Hijo de Dios no se hubiera encarnado y solamente fuera una proyección, fuera una apariencia, etcétera, entonces esta tentación hubiese resultado solamente una farsa. Cuando Satanás en Mateo 4 dice que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Entonces, si Jesús no pudiese ser tentado, entonces la tentación hubiese sido en sí misma una farsa. Porque si Jesús era incapaz de ser tentado, por cuanto era divino y por cuanto lo divino prevalecía sobre lo humano, entonces esta tentación de hacerle entrar en un proceso de largo ayuno para que sintiera hambre hubiera sido una ilusión solamente, pero evidentemente no lo fue. Este largo ayuno hizo que Jesús padeciera y sintiera una hambre increíble que entonces Satanás, el tentador, el diablo, se acerca y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras conviertan en pan y entonces puedes saciar tu apetito. Pero obviamente Jesús sí tenía hambre. Tras un largo ayuno, tras un increíble largo ayuno, Jesús tiene hambre, pero le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Así es que no niega que tenga hambre. Él tiene hambre, pero dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y por eso es que él dijo también, no temáis a los que matan el cuerpo, más al espíritu o más al alma, no pueden tocar. Y entonces Jesús, incluso en esta situación de tentación, él aceptaba el hecho de que pudiera morir, pero sabiendo que su alma, que su espíritu estaría salvaguardado por Dios, por supuesto. Pero entonces aquí lo principal que quiero llamar la atención para ustedes es que en Hebreos 4:15 tenemos la convicción de la iglesia en el primer siglo de que Jesús era realmente humano, había sido realmente humano, y que conforme a esta humanidad había sido tentado, había sido conocedor de todas las debilidades humanas, las había experimentado, pero aquí algo muy importante dice, pero sin pecado, lo cual repetimos, constituye la base para la ética cristiana, porque entonces no tendríamos que tener pretexto si Jesús siendo humano, siendo plenamente humano, pudo ser alguien íntegro y entonces invitarnos a alcanzar lo mismo. Entonces podemos entender que la misma Biblia y la misma predicación apostólica en Pablo diga vosotros hasta luchen hasta que alcancen la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y también podemos entender que el propio Jesús diga,
sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, este reto de la ética cristiana se vuelve algo alcanzable para nosotros, se vuelve algo real para nosotros, justamente porque Jesús pudo lograr. Y viene aquí la otra parte. Una sola persona, dos naturalezas. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte es lo que habíamos dicho, dice sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Para qué servían los sacrificios y las ofrendas en el Antiguo Testamento? Tenían un sentido propiciatorio, es decir, un sentido para el perdón de los pecados. Todo el sistema sacrificial, los rituales de ofrendas tenían un solo propósito. ¿Y qué era este solo propósito? Obtener el perdón divino. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Forma parte de la doctrina cristológica, más me preparaste cuerpo. Otras versiones dicen, más me apropiaste cuerpo. Es muy interesante. Todo este tema de lo cristológico es muy interesante porque eh, Jesucristo es nacido de María, nacido de esa doncella elegida por Dios para que pueda nacer su hijo y tener toda esta experiencia del humano. Entonces, aquí, aunque se dice de una manera muy, pues muy general, realmente detrás de esto hay toda una doctrina cristológica. Dice, más me preparaste cuerpo. Dice, porque holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, porque finalmente no cumplen su propósito. Tienen un sentido propiciatorio, ciertamente, pero no tienen un propósito regenerador, como solo lo va a tener el sacrificio de Cristo. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es decir, el tema de que Dios ya había establecido desde antes cómo había de ser su plan redentor y porque también había establecido quién iba a ser y qué clase de persona iba a ser quien cumpliera ese plan redentor. Por eso el escritor aquí señala con respecto a Jesús, dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Por eso es que estos sacrificios y ofrendas, en la perspectiva de Hebreos, tienen una caducidad y llegaron a su fin cuando llegó el Hijo de Dios, cuando se encarnó el Hijo de Dios. Entonces, todo ese sistema sacrificial, todo ese aparato de ofrendas y todas las cosas que se hacían para lograr la propiciación y el perdón de los pecados, que nunca pudieron plenamente ni agradar a Dios ni cumplir su voluntad. Entonces, ahora con Jesucristo sí. Con esto pasamos a lo siguiente. Para redondear este punto, dice la función de las dos naturalezas. La función de las dos naturalezas dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es la teología que rodea el significado del sacrificio de Cristo. Entonces, todo esto es la reflexión de la iglesia en el primer siglo, una reflexión teológica que quiere posicionar el sacrificio de Cristo con respecto al sistema sacrificial veterotestamentario. Dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse. De otra manera, cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto, limpios una vez, ya no tendrían más conciencia del pecado.
Es decir, si los sacrificios pudieran en sí mismos regenerar la naturaleza humana, entonces se harían una sola vez. Pero como es evidente que no pueden, entonces resultan en un ritualismo cíclico, porque no pueden regenerar. Pueden propiciar momentáneamente, pero no pueden regenerar. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esta es la teología cristológica. Finalmente, aunque se haga, aunque se realice, este continuo ciclo de sacrificios, este continuo derramamiento de la sangre de los toros y de los machos cabríos, no pueden, es una realidad, no pueden quitar el pecado, no pueden. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado. No te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo posterior. Es decir, es el cierre. La teología cristiana en el primer siglo hizo este cierre. El ritual sacrificial ya no tiene sentido con la presencia de Jesucristo, porque es el sacrificio de Cristo lo único y solo lo único que ha podido cerrar, anular, quitar el sistema sacrificial. Y como dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez y para siempre. Mientras el ciclo sacrificial no solamente era anual, sino era continuo, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, todos los días, y venían en las grandes fiestas, venían las personas, todo el pueblo, de todo, aún de los lugares más lejanos, a ofrecer sus ofrendas propiciatorias, ofrecer aquellos eh, quienes más o menos dinero tenían, es a ofrecer algún palomino, quienes tenían pues más recursos, ofrecer un buey, algún macho cabrío, etcétera. Y cada quien ofrecía de acuerdo a sus recursos, pero todos hacían ofrendas. Pero en la teología cristiana del primer siglo, dice todo eso, aunque era con las mejores intenciones, no tenía un papel de regeneración real. Esta regeneración solamente ha podido venir por Jesucristo y no de una manera cíclica, sino hecho el sacrificio de Cristo de una vez y para siempre. Por eso es que el aspecto divino de Jesús sustenta la salvación de los seres humanos. Este aspecto, teológicamente hablando, es lo único que mantiene y puede responder a la pregunta y bueno, y las generaciones que vienen después de nosotros, y porque nosotros habremos de llegar a un término según el ciclo de nuestra edad material. Pero vendrán otras generaciones. Pero cualquier generación que venga en el futuro, cualquier generación, podrá alcanzar confiadamente también el perdón de sus pecados en el sacrificio de Jesucristo. Y por eso es que, teológicamente hablando, la doctrina cristológica está completa sí y solamente sí ocurre este equilibrio entre las dos naturalezas, ¿no? Lo que decimos el equilibrio
entre la naturaleza divina y su impacto y la naturaleza humana también y su impacto. Así es que vamos a continuar con este tema de la cristología, hermanos. En este momento hemos puesto la base de la doctrina cristológica. Hemos puesto los elementos que van a constituir los pilares de la doctrina cristológica y podemos, vamos a en su momento también a citar el credo niceno, eh, que es un reflejo también en algún sentido, es un reflejo de todo este desarrollo doctrinal de la cristología, porque no fue un tema que se resolvió en el primer siglo. Realmente el debate cristológico se mantuvo en el curso de los 5 primeros siglos del cristianismo. Imagínense, nosotros lo decimos fácil, nuestra iglesia apenas hace unos años superó, por ejemplo, más que nada la iglesia en México, hace unos años superó el primer siglo. Hace varios años celebramos los primeros 100 años de historia de la Iglesia de Dios en México, pero aquí hablamos de 500 años. Los primeros 500 años de la fe cristiana fueron el escenario para todo un debate cristológico en torno a la obra y en torno a la persona de Jesús. Y lo lo vamos a ver detenidamente, pero lo que hicimos en nuestra sesión introductoria del día de hoy con respecto a la cristología es plantar y poner de base estos primeros elementos que van a constituir, insistimos, van a constituir en los elementos principales o la base, el fundamento de la cristología clásica. Así es que vamos a dejar nuestra sesión aquí, queridos hermanos. Como siempre, les voy a pasar las diapositivas y nos vamos a ver para la siguiente clase y vamos a cubrir los siguientes aspectos de la cristología, porque a partir de ahora estamos abriendo, hemos ya dejado los aspectos de la antropología y ahora estamos aperturando ya los aspectos de la cristología. Así es que ya en nuestra siguiente sesión vamos a seguir abordando las siguientes 2 sesiones. Vamos a seguir abordando nuestro tema de la cristología. Muy bien, pues muchas gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga mucho. Y primeramente Dios, nos miramos en nuestra siguiente sesión. Paso a ustedes. Dios les bendiga mucho.